¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación que, bueno, pues es un vehículo muy importante para poder difundir la palabra de Dios. Y bueno, vamos a continuar con clases muy interesantes, pero sobre todo muy edificantes para nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con la serie Subestimados. En esta ocasión tenemos una clase que se denomina Jabes. Jabes, ahorita vamos a ver quién es Jabes. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que de nueva cuenta nos da para poder difundir su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que nos das, por esta oportunidad de poder expresar de tu corazón lo que tú dejaste plasmado en la Biblia, Señor, y que nosotras somos instrumentos, Señor, para que pueda llegar esta tu palabra a muchas vidas, Señor. No importa los medios, tú lo estás haciendo aquí a través de este canal. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo perfecto, tu Hijo amado. Y pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza, nos revele lo que tú quieres para nuestras vidas, tu perfecta voluntad. Esto lo pedimos otra vez en el nombre de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y ponemos en tus manos esta palabra, que no sean mis palabras, que sea tu palabra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén y amén. Muy bien, vamos a continuar con este tema tan bonito, ¿verdad? De la palabra de Dios, subestimados, esta serie, y la clase se denomina Jabes. Vamos a hacer, ya saben, una dinámica. Primero vamos a hacer un ejercicio en el cual yo les voy a pedir que estemos muy listas, muy listos, quienes tengan la oportunidad de estar viendo esta enseñanza. Vamos a hacer, ¿verdad? Esto vamos a hacerlo con el propósito, con el objetivo de ver cómo Dios nos ve. Vamos a ponernos los lentes de Dios, ¿verdad? Cada participante, o sea, cada persona que está viendo esta clase, haga este ejercicio de fe, en el cual, desde la perspectiva de Dios, el potencial que Dios ve en sus hijos. Nosotros nos vemos de una manera completamente diferente a como Dios nos mira. Dios nos ve de otra manera porque Él sí sabe, ¿verdad?, lo que tenemos en nuestro corazón. Él sabe con el diseño que nos hizo a cada persona. Entonces yo le pido que en esta dinámica, en este ejercicio, piense en 4 cosas que subestimamos de nosotras mismas. Siempre vamos a estar subestimando algunas cosas, que te sientes mal físicamente o que no hablas bien, etcétera, etcétera. Piensa en 4 cosas que subestimes de ti misma. Anótalas por favor allí en una hoja. Y ahora, si ya las escribiste allí, esas 4 cosas, vas a ponerte los lentes de Dios. Haz de cuenta que tomas los lentes de Dios y por supuesto somos personas que hemos leído de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces imaginemos que ya nos pusimos los lentes de Dios y a un lado de cada cosa tenemos que escribir por fe lo que Dios ve de mí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, digo, no, pues yo estoy bien fea, no me veo guapa, o sea, no me gusta verme, o etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo le escribo allí, me veo fea, siento que tengo un rostro feo, o sea, me siento subestimada por esto, aquello, como tú quieras. Pero te pones los lentes de Dios y dices, ¿verdad?, que el Señor hace todo perfecto. El Señor nos ama tanto que nos tiene esculpidas en las palmas de sus manos porque somos la niña de sus ojos. Y si somos la niña de sus ojos, lógico que vamos a estar bellas y radiantes. ¿De acuerdo? Es un ejemplo nada más. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno, por favor, a nuestro texto que nos va a servir como base para la introducción de este tema. En la Biblia, en la primera carta de los Corintios que el apóstol Pablo escribe, en el capítulo 1, versos del 26 y 27.
En la versión, nueva versión internacional dice, pues consideren hermanos su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Aquí en este versículo, en estos versículos tan importantes de la palabra de Dios, el Señor está hablándonos a ti y a mí, ¿verdad? De que muchas veces, pues, somos para mucha gente inferiores, subestimados, rechazados, pero para Dios no. Dios no piensa igual que las demás personas. Dios tiene una manera totalmente diferente, dice la Biblia, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios son más altos que los cielos y más profundos que la mar. O sea, el Señor no piensa ni pensará jamás igual con nosotros, que nosotros. Nosotros ponemos unas etiquetas a las personas siempre. Si está bonito, si está bonita, si tiene dinero, si tiene éxito, pues esa es la persona de acuerdo a nuestro criterio que es merecedora de ciertos o cuales beneficios. Para Dios no. Para Dios no, porque Él mira lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ver entonces algo también, vamos a continuar hablando sobre esto de subestimados, de un personaje que nada más se habla en una ocasión en la Biblia. Este hombre llamado Jabes existió en el Antiguo Testamento y el libro primero de Crónicas que relata los hechos de los reyes y del pueblo de Israel. Bueno, pues allí en el primer libro de Crónicas, porque son 2 libros, inicia con una lista de más de 500 personas de los descendientes de las tribus de Israel. Hay que recordar que Israel se compone de 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Pero pues lógico, los descendientes se fueron multiplicando. Entonces aquí en este libro primero de Crónicas se habla de esos 500 descendientes, sin ningún comentario extra de cada uno de estos. Sin embargo, en medio de todo esto hay una excepción, Jabes. Bueno, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor, y Dios le concedió lo que pidió. Jabes vivió en el tiempo de los jueces y repito, es la única vez que se menciona en la Biblia. Pero vamos a hacer un poquito de historia de este hombre que realmente, pues nadie sabe mucho, pero sí la Biblia nos da algunos destellos, ¿verdad? Jabes, la palabra Jabes hace referencia a una persona que fue menospreciada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su nombre quiere decir que lo parieron con dolor. Este hombre fue, bueno, pues la madre lo tuvo con mucho dolor. Él fue un hombre que a lo mejor la madre de él siempre tenía en mente que su parto pudo haber sido traumático, ¿verdad? Su madre lo dio a luz en dolor. O sea, podemos imaginarnos cuál sería el sufrimiento de esta mujer en su embarazo, que quizá ese sufrimiento lo transfirió ella a su hijo. Los nombres en aquel tiempo de la Biblia significaban mucho, mucho, ¿verdad? Quiere decir que lo dieron a luz con dolor. Su nombre quiere decir eso, Jabes. Entonces,
Yo le decía que esta madre posiblemente sufrió mucho dolor, a lo mejor no nada más dolor físico, que pudiera haber sido un parto traumático, a lo mejor también un dolor muy fuerte en el corazón, en el alma, ¿verdad? Pero ella, al ponerle este nombre, le transfirió todo ese dolor, a lo mejor su llanto. Y hoy en día hay muchas mujeres que viven etapas de dolor muy fuertes y tanto espiritual como físicamente nosotras, así como lo hizo la mamá de Jabes, le transferimos ese dolor a nuestros hijos. Sobre todo las mujeres que han tenido, ¿verdad? Varios hijos, dicen, no, pues a lo mejor tienen en mente algún evento doloroso de su vida. No, yo cuando tuve a fulanito o a sutanita, me pasó esto y aquello. Entonces como que los marcamos, como que los estigmatizamos a nuestros hijos. Y esta mamá no fue la excepción, incluso su nombre le hacía honor a todo eso que lo habían dado a luz con dolor. Hay muchas personas que se han llegado a identificar con este personaje. ¿Por qué? Porque han sido rechazadas desde el vientre o en la niñez, en la edad adulta. Y esto, por supuesto, ha traído consecuencias negativas que no nos van a dejar avanzar. Aquí hay una clase en este canal que se denomina Porque no llego a la meta, ¿verdad? Habla precisamente sobre el rechazo. ¿Qué me impide llegar a la meta? Es que discúlpeme, son varias clases ya y no tengo a veces de repente todo el nombre correcto, pero es que me impide llegar a la meta. Habla precisamente sobre ese rechazo, ¿verdad? Como comentamos en esta historia tan interesante, ¿verdad? Jabes fue ilustre, aun y cuando estaba allí ese estigma, incluso en su nombre. Fue ilustre significa que Jabes se cansó de la vida esa que llevaba. A lo mejor la madre siempre que lo veía le recordaba, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que él llegó a ser ilustre más que sus hermanos. Y sobre todo, ¿verdad? Fíjese nada más, él invocó al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. Vamos a hacer un poquito de observación en esta situación, ya cuando él oró. ¿A quién oró? Primeramente, punto número 1, al Dios de Israel, al Dios que había pactado con su pueblo, al Dios que había luchado por Jacobo y por haber prevalecido, le fue cambiado el nombre por el de Israel. A ese Dios todopoderoso fue a quien Jabes oró. Punto número 2. ¿Cuál fue la naturaleza de su oración? A quienes ven en ella una especie de voto, como si ofreciera a Dios, Señor, toma de mí todo lo que tú, como te plazca. Con mayor probabilidad expresa un deseo ferviente, ¿verdad? Punto número 3. ¿Cuál fue la materia de su oración? 4 cosas le pidió a Dios: que lo bendijera en todo lo que iba a emprender, que ensanchara su territorio y que la mano de Dios estuviera con él a fin de el éxito en lo que él emprendería. Y sobre todo, que Dios lo librara del daño, sin duda recordando su propio nombre, ¿verdad? Dado a luz con dolor. Y dice la palabra de Dios que Dios le otorgó lo que le pidió. Ese es el punto número 4. Entonces estamos viendo cómo este personaje, después de haber sido estigmatizado hasta cierto punto por la madre al ponerle ese nombrecito, bueno, pues él decidió hacer a un lado todo aquello y ser más ilustre que sus hermanos. Y sobre todo, hacer lo correcto, orar a Dios. Nosotros necesitamos hacer oraciones que vayan dirigidas con todo nuestro corazón a ese Dios todopoderoso. En hebreo, el decir en verdad, como empieza
la oración de Jabes en la versión nueva internacional. Dice, en verdad era como ponerle un signo de exclamación a la petición, porque decía Jabes, oh, si en verdad me bendijeras. Nosotros tenemos que hacer oraciones que sintamos desde lo profundo de nuestro corazón y que le demostremos a Dios que tenemos fe. No es malo pedir algunas cosas específicas cuando su voluntad en nuestra vida es clara. También debemos pedir que el Señor derrame en abundancia toda bendición que Él tiene planeada para nosotros. Debemos de tener una confianza en su soberanía, pero a la vez un anhelo por alcanzar toda la plenitud que tiene Dios para cada uno de nosotros. Tenemos nosotros que caminar en obediencia. Va de la mano con pedir bendición. O sea, si nosotros queremos las bendiciones de Dios es porque estamos caminando en obediencia con el Señor para poder recibir los beneficios que implica caminar en obediencia, atender a su palabra, ver sus mandamientos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Eso significa ir caminando en obediencia para recibir todas las bendiciones que Dios tiene en nuestra vida. Sin duda, Jabes, para haber recibido lo que le pidió en esa oración tan sencilla pero tan poderosa, es porque estaba caminando en obediencia. En Santiago, capítulo 1, verso 25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia, ¿verdad? Esta es una relación entre padres e hijos. Nosotros no ganamos las bendiciones, son regalos de parte de Dios. Pero es lógico que un padre será más generoso con su hijo que lo honra, ¿verdad? ¿A poco no nos sentimos muy contentas cuando nuestros hijos nos honran, que son buenos hijos, que son obedientes, ¿verdad? También una de madre o un padre, bueno, pues disfruta más a darle lo que el hijo te está pidiendo, porque sabes que este muchacho, esta muchacha está portándose bien, ¿verdad? Dios quiere derramar bendiciones sobre nosotros como un padre que le encanta dar regalos a sus hijos. Vamos a analizar otro punto de la oración, ensanchar mi territorio. Jabes vivió en el tiempo de los jueces, fue un periodo muy oscuro para el pueblo de Israel, vivió en continua rebelión y desobediencia contra el Señor. Después de la conquista de Josué, que fue un tiempo tan importante, lleno de bendiciones, de bonanza, bueno, ellos decidieron apartarse del Señor, contaminándose con las tribus que quedaron asentadas allí en Canaán. Acuérdense que estamos hablando de la tierra prometida. Dios se las prometió, les prometió la victoria que se las daría, pero tendrían que batallar y que luchar, o sea, tenían que luchar por obtener lo que Dios ya les había dado, como usted y yo hoy en nuestros días. Queremos las cosas así express como todo, ¿verdad? Pero no, lo que vale la pena siempre nos va a costar algo de esfuerzo. Recuérdelo, siempre nos va a costar algo de esfuerzo todo aquello que vale la pena. El pueblo de Israel tenía en mente una promesa real de Dios, que la tierra sería de ellos, pero habría que conquistarla, ¿verdad? Tenían ellos que despojar a las tribus que estaban allí asentadas. ¿Por qué yo le comento todo esto? Porque, bueno, ellos continuamente en estos tiempos, sobre todo también de los jueces, estaban en continuo conflicto con las tribus que estaban allí asentadas, ¿verdad? Ensanchar el territorio era mucho más que algo material. ¿Qué significaba? Era influencia en medio de un mundo caído y dolido. Dios quiere darnos a usted y a mí hoy en estos días más influencia para su causa y para sus propósitos, porque nadie nacimos por un accidente de Dios.
Todos tenemos un propósito en esta vida, así que debemos de orar y soñar por ese crecimiento que Dios quiere darnos. ¿En donde? Pues en nuestro círculo de influencia, ¿verdad? Allí nosotros vamos a poder ver las bendiciones de ese Dios maravilloso que tiene tantas cosas reservadas para nosotros. Y sobre todo, pues las oportunidades para avanzar a los propósitos del reino que Dios nos va a dar. Esto es para cada uno de nosotros, hombres y mujeres. No solo está reservado para los que son pastores o para los que son líderes, no, sino para todos, para todos. Empecemos a orar y empecemos a creer por crecimiento para nuestro entorno, nuestro territorio, que se extienda, que haya más influencia, ¿verdad? Pero no para nuestro beneficio nada más, sino como un agente para los propósitos de Dios. Hay que creer, orar y trabajar para ver nuestro territorio crecer, caminando en fe y en obediencia. En el tiempo del libro de los jueces, por supuesto que no hubo nada de obediencia, al contrario, dice la Biblia en todo lo que usted vaya leyendo, dice, y el pueblo hizo lo malo. En ninguna parte usted va a ver que hayan hecho lo correcto delante de Dios. Y aún así Dios en su infinita misericordia levantó jueces, pero el pueblo seguía pecando y levantó esos jueces porque Dios es un Dios misericordioso, bueno y santo, que recuerda, ¿verdad?, todo aquello que nos está atormentando, recuerda sus promesas y ve cuando estamos usted y yo sufriendo. Bruce Wilkinson escribió: pensamos que nuestro territorio depende de nuestras habilidades, experiencias, entrenamientos o porque tenemos más personalidad pasada y expectativas que otros. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios mi territorio depende de mi disposición y debilidad, más la voluntad y el poder de Dios. Porque usted y yo no necesitamos estar demasiado capacitados o capacitadas para hacer lo que Dios tiene destinado en nosotros hacer para el reino. Por eso lo dijimos al principio, ¿verdad? Dios usa lo vil y lo despreciable muchas veces para avergonzar al mundo, porque Él no piensa igual que nosotros. Entonces aquí estamos como que deshebrando la oración de Jabes, ¿verdad? Punto número 3. Bueno, ya vimos de ensanchar el territorio, que las bendiciones las podemos tener si nosotros estamos dispuestos a obedecer, como siempre, ¿verdad?, al Señor. Él va a estar con nosotros, que fue el punto número 1 que vimos, o si en verdad me bendijeras. O sea, las bendiciones como las obtenemos caminando en obediencia. Ensanchando el territorio, bueno, pues nosotros tenemos que estar confiando que la mano de Dios está con nosotros y creerle en todas esas promesas que Dios ya nos dio. Por eso cuando estamos pasando alguna situación adversa tenemos que recordar episodios pasados de victorias pasadas para nunca olvidar y siempre tener en mente que Dios está con nosotros, siempre. Y si el Señor te dijo que te iba a dar algo, te lo va a dar. Acuérdate que el Señor siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Esto fue el punto número 2, de ensanchar mi territorio, que seamos influencia para bendición también de otras personas, que llevemos la palabra, que llevemos la verdad y que llevemos una vida ordenada en fe y otra vez en obediencia. Entonces dijimos que el punto número 3 es: tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios es una referencia de su poder. Nosotros debemos pedir bendición y más territorio, a un nivel que requiere la intervención del poder incomparable de Dios. Si yo lo puedo hacer en mis fuerzas, no voy a requerir la ayuda de Dios, y es una petición pues demasiado pequeñita, ¿verdad?
Necesitamos nosotros creer para cosas que solo Dios puede hacer, para que Él reciba la gloria y no nosotros, ¿sí? O sea, que su mano esté con nosotros para poder alcanzar esas grandes cosas que solamente con la ayuda de Él podemos lograr. En Efesios 3, versículos 16 al 20 dice, el apóstol Pablo dice, pido en oración de sus gloriosas e inagotables recursos, las fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dejemos de subestimar su poder y eso comienza con no subestimar su amor. Qué bonito, ¿verdad? Lo que escribió el apóstol Pablo. Usted lo puede leer todo el capítulo de Efesios 3. Dejemos nosotros, esto ya es un comentario extra, dejemos de subestimar su poder. Y eso comienza con no subestimar su amor. Muchos tienen una estima muy baja porque no creen en el amor de Dios. Y desgraciadamente la mayoría de las personas que tuvieron o no tuvimos padre, me refiero al padre, pues así como hemos visto en algún momento de nuestras vidas a nuestro padre, así vamos a ver a Dios. De verdad, si tuviste un padre ausente, pues vas a ver a un Dios indolente, un padre, un Dios que no se preocupa por tu situación. Y cuando estés en problemas, pues dices, no, pues ¿para qué le pido? Al cabo de todos modos, no me va a ayudar. ¿Ves? Eso tiene mucho, mucho que ver cómo nosotros tuvimos el amor del Padre aquí en esta tierra, de nuestro Padre terrenal. Entonces, no tenemos por qué subestimar el amor de Dios, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es el amor ágape en griego, quiere decir amor incondicional. Él no nos pide nada para amarnos y tenemos que creer en eso, ¿verdad? Si nosotros no creemos en eso, entonces estamos subestimando todo, su poder, su amor, y muchos tienen una autoestima muy baja, precisamente por eso. El amor de Dios para mí es tan ancho, largo y alto, profundo, que mi mente no puede contenerlo. Así de simple. Somos su obra maestra, creada con amor y para propósitos grandes, muy grandes. El amor de Dios es incomparable. Punto número 4. Me guardarás del mal. Acuérdate que Jabes en su nombre llevaba el dolor reflejado de su madre. ¿Qué sufriría la madre? Pues quién sabe, ¿verdad? Podemos decir, no, pues a lo mejor volvemos a lo mismo, a lo mejor tuvo un parto muy traumático, pudo haber sido. Pero también hay dolores en el alma que son más fuertes que incluso un dolor físico. Y hay un proverbio que dice, ¿verdad?, que el hombre podrá aguantar la enfermedad, pero el espíritu angustiado, ¿quién lo soportará? O sea, podemos muchas veces aguantar una enfermedad, pero el dolor en el alma es todavía mucho más fuerte. Entre más nosotros nos acerquemos a Dios, entre más estemos caminando en obediencia, lógico,
el enemigo va a andar como león rugiente buscando a quien devorar y va a querer estarnos atacando continuamente. Siempre va a querer estar buscando estratagemas para estarnos afectando en nuestra vida, con nuestra familia. Guárdanos del mal, ¿verdad? Entre más nosotros vayamos tomando territorio y veamos la mano de Dios obrar en nuestras vidas, tenemos que estar orando de veras con mucha intensidad por protección. Por eso es tan importante entre tú y yo vayamos caminando más de la mano con Dios. Te repito, son tantas las acechanzas del enemigo que tenemos que estar cubriéndonos con la sangre de Jesucristo y levantando murallas altas y profundas de protección, ¿verdad? Nosotros fuimos llamados a estar al frente de las batallas, no escondidos en un refugio. Nosotros somos una emulación de un soldado. Un soldado tiene que estar bien sano, bien entrenado para poder entrar al campo de batalla. Por eso un soldado herido, una persona que ha sido herida desde su infancia, desde su adolescencia, no puede entrar en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque a las primeras el enemigo te va a echar limón y sal en esa herida, de verdad. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que nosotros estemos siempre orando por protección. No hay lugar más seguro que el centro de su perfecta voluntad, de su voluntad. Por supuesto que no va a ser el lugar más tranquilo, pero sí el más seguro. No creas que el estar en Cristo, sí hay momentos muy hermosos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero otra vez, ¿verdad? Nada más es como para que recuperes un poquito de fuerzas y empecemos otra vez a entrar en el campo de batalla. Por eso Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Jesús ya venció al mundo, ¿verdad? Nosotros, bueno, Jesús más bien oró que no fuéramos metidos en tentación y que fuéramos librados del mal. Debemos ser sabios porque hay maldad que es inevitable. Estamos en un mundo caído, ¿verdad? Nosotros no podemos evadir esos ataques satánicos. Nosotros para vivir los propósitos de Dios tenemos que estar continuamente siendo entrenadas y entrenados. Hay maldad y nosotros, bueno, tenemos que evitar entrar en campos de maldad del enemigo y tenemos que cerrar puertas si tenemos abiertas en nuestro corazón. Porque si tú y yo tenemos mucho rencor, mucho odio a ciertas personas, amargura, bueno, pues allí ya es una puerta abierta para el enemigo. No se trata de caminar lo más cerca del precipicio posible para demostrar que tú eres valiente o que estamos con Dios, ni tampoco quedarte en la cueva para no arriesgarte, ¿verdad? Sino que hay que avanzar por el camino que Dios nos tiene ya trazado con confianza, pero lo más alejado del precipicio posible, sobre todo en el tema de la tentación. ¿Por qué? Porque todos los días, en cada momento de nuestras vidas, en cada minuto vamos a ser tentados. Ya se los dije, vamos a estar tentados siempre por el enemigo de nuestras vidas. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13, y dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado de que no se caiga, porque no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes, o sea, nosotros, seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. O sea, nosotros sí podemos estar siendo tentados, pero Dios, quien es bueno, quien está con nosotros, nos ayuda, Él nos va a dar una vía de escape. Lamentablemente muchas personas hacemos caso omiso
de esas vías de escape y lo primero que hacemos es caer en esas tentaciones. Dios no te promete, amiga, no te promete una fuerza de voluntad impenetrable, recuérdalo, sino una vía de escape, una salida. Por ejemplo, si hay un incendio, pues tenemos que salir por la puerta que están destinadas de emergencia. Hay que salir corriendo, ¿verdad? El verso que acabamos de mencionar nos llama a ser vigilantes y conscientes de que todos estamos expuestos a caer, todos, por lo que necesitamos hacer de esto parte de nuestra oración y atención diaria. Dice la palabra de Dios, en la oración que Jabes elevó a Dios, y Dios le concedió lo que pidió. Dios quiere y puede hacer muchas más cosas en nuestras vidas, pero lo único que nos detiene es el pecado y la incredulidad. Es tiempo de reconocer y rendir todo pecado, apatía e incredulidad. Tenemos que pedir nuestro perdón y dejemos de subestimar lo que Dios ha puesto y quiere hacer en nuestra vida. Todos somos importantes para Dios, todos, sin excepción. No creas que la mayoría de las personas, aún las personas que tú y yo vemos en la calle que andan como indigentes, no fuimos personas que seamos accidentes de Dios, como alguien por ahí en una película muy vieja, ya de los, ¿qué será? De los 70s, los renglones torcidos de Dios. Es algo irreverente, como que los renglones torcidos de Dios. Dios no hace las cosas mal, ni nos hizo por accidente. Dios nos hizo con muchísimo amor y con un propósito que tenemos que cumplir. Y Él quiere, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros, todos, hombres y mujeres, seamos gente de obediencia, que le creamos que Él nos ama tanto, que no escatimó a su Hijo unigénito y no lo dio para que muriera en esa cruz, para poder nosotros ser libres de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, por su sangre derramada en cada herida. Entonces, nosotros tenemos que creerle a Dios ese amor, ¿verdad? Dios quiere y debe, y digo, Dios quiere y puede, perdón, hacer grandes cosas en nuestra vida. Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos más de lo que nosotros pedimos. Nosotros le pedimos cosas así pequeñas, Él nos da grandes cosas. Pero, repito, tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que atender a su voz, pues aquí quedó, ¿verdad? En la palabra de Dios. Su palabra aquí es ya plasmada en un legado muy importante. Tenemos que creerle a Dios, sus promesas, su amor, para poder hacer oraciones atrevidas, oraciones con sentido. Oraciones en las cuales, así como Jabes le dijo, ¿verdad? Si ensanchares mi territorio. No crea que fue algo fácil lo que él estaba pidiéndole, de verdad, hoy podemos decir lo mismo. El pueblo de Israel estaba caminando por el desierto hacia una tierra que no conocía, pero Dios la había prometido. Dios había prometido que les daría una tierra donde fluyera leche y miel. O sea, ahí estaba la promesa de Dios. Y cuando Dios nos promete algo es porque Él va a estar con nosotros. Y Él llevaba la delantera en esa travesía del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando Moisés manda a los espías a explorar? A lo mejor allí también Moisés estuvo mal, ¿verdad? Porque primero se quiso asomar a ver cómo estaba. Y sí le salió el tiro, como luego dicen, por la culata. Porque mandó 12 y 2, Caleb y Josué fueron los únicos que dijeron, pues no, sí hay efectivamente habitantes feroces, gigantes, etcétera, pero Dios está con nosotros, o sea, yo no veo ningún problema. Y así es bueno, ver nosotros el poder de Dios por encima de todo, por muy difíciles que sean estas cosas. Y nos cuesta trabajo porque somos carne, porque todavía estamos militando en la carne y estamos
caminando en este vestido, ¿verdad? Pero si vemos a Dios por encima de cualquier circunstancia, yo creo que las cosas nos van a ir mucho mejor. ¿Qué fue lo que empezó a experimentar el pueblo de Israel cuando los espías de 10, 8 llevaron de los 10 y de los 12 espías, porque en 2 ocasiones, ¿verdad? Fueron enviados, unos por Josué y otros por Moisés, cuando llevaron esas malas noticias, la mayoría de los espías llevaron, no, dice, no la vamos a hacer. No, hombre, nomás vieran, sí, sí es cierto, es una tierra muy buena y así, ya está, pero no podemos. Es gente que altísima, o sea, gigantes, gente feroz, gente de guerra. Y así vemos al enemigo nosotros, lo hemos engrandecido ante nuestras circunstancias. Siempre vemos todo con mucha dificultad. Y pues así no vamos a poder caminar, ¿verdad?, en victoria a lo que Dios quiere. Por eso a veces batallamos para que Dios nos conceda lo que le pidamos. Y también pedir lo correcto. Te digo, en el tiempo que Jabes hizo esta oración, no era nada fácil lo que él estaba pidiendo. Ensancha mi territorio. El ensanchar el territorio de Jabes era, me voy a aventar un problemonón porque voy a tener que despojar de enemigos para poder extenderme más. Entonces, nosotros cuando le pedimos, Señor, quiero ser lo mejor y que esto y que aquello, pero queremos que todo nos lo hagan, o claro, queremos que Dios nos resuelva todo y si no, pues nos enojamos con Él. Cuando Dios lo que quiere es entrenarnos. Hay partes de la Biblia tan interesantes que a mí me encantan, donde dice que Dios dejó tribus a propósito para que el pueblo de Israel se enseñara a discernir entre lo que sí tenía que hacer y lo que no debía de hacer. Así de ese tamaño. O sea, Dios no nos mete en tentaciones, pero hay cosas que va a permitir para nuestro entrenamiento. Así que mejor estemos velando y orando para que lo que hagamos delante de Dios sea correcto. Y esto solo lo podemos lograr por la visión, por ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da. De verdad. Para Jabes no fue nada difícil, para Jabes no fue nada fácil, fue difícil el pedirle que ensanchara el territorio. Fíjese nada más, él estaba pidiéndole algo muy osado, sin embargo Dios se lo concedió. Dios se lo concedió. Ahora, él quería la protección de Dios, si su mano estuviera con él. Oiga, ya está su nombre, ¿verdad? Era un continuo recordatorio de que él había nacido con dolor, quizá pasó mucho dolor en su vida y él ya lo que quería ya era salir de esa condición. Es una cosa bien maravillosa cuando vamos desmenuzando con la ayuda preciosa, incomparable, inigualable del Espíritu Santo. Cuando vamos desmenuzando la palabra de Dios, de veras nos vamos dando cuenta cuán profundos son los pensamientos, porque todo es para nuestro beneficio. Y de verdad, esa poderosísima oración, de verdad deberíamos nosotras detenerla en nuestras vidas. Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardares del mal para que no me cause dolor. O sea, él estaba familiarizado con el dolor. Él estaba familiarizado y él decía, ya no quiero más, ¿verdad? Ya no quiero más. Tu mano quiero que esté sobre mí y que me guardes de todo mal. El único que puede sacarnos de la condición en la que actualmente nos encontremos, sin duda, es ese Dios maravilloso en el cual tú y yo debemos cada momento de nuestras vidas creer con los ojos cerrados, de verdad. Yo anhelo con todo mi corazón llegar a experimentar, ¿verdad? Así creerle, sí le creo, claro,
pero así sin reparo. Y yo le pido al Espíritu Santo que también tú lo puedas lograr. Esta bellísima oración, esta bellísima enseñanza, sin duda, es poderosa para ti, para mí en este día. Y ya sabes, si quieres ver esa clase que está aquí de qué me impide llegar a la meta sobre el rechazo, bueno, pues ahí está. Acuérdate que la Biblia nada más nos da cierta luz en ciertas cosas, pero sí nos da los elementos, las herramientas para que tú y yo comprendamos qué nos quiere decir. Jabes fue subestimado, pero para Dios no lo fue. Pero también él decidió ser más ilustre que sus hermanos. Así que tiene que llegarse el día en que tú y yo decidamos salir de esa condición. A lo mejor estamos estigmatizados por nuestros propios padres, por nuestra familia, porque les recordamos algún evento desagradable de su existencia. Sin embargo, para Dios somos seres amados y somos seres comprados a precio de sangre. Estamos en el tiempo más maravilloso, que nunca me voy a cansar de repetirlo, en el tiempo de la gracia. Así que hay que aprovechar ese tiempo en el cual tú y yo nos podemos acercar confiadamente hasta la presencia del Padre. Espero que te haya gustado esta clase y que sea de gran bendición. Padre, te doy gracias por la exposición de tu santa y bendita palabra, esperando que tu Espíritu Santo impacte las vidas de las personas que la han visto. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos protejas de todo ataque del maligno, en el nombre poderoso de Jesús, que nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, nuestras familias, nuestra vida, nuestra salud, nuestras posesiones, todo lo que tú nos has dado, Señor, sea cubierto con la sangre de Jesús. Padre, pues que nuestras fuerzas sean cada día, Padre, fortalecidas en ti. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Amén y amén. Muchísimas gracias.